Pasan muchas cosas en Rosario y se va a presentar un libro que tiene mucho que ver para que podamos entender qué está pasando en algunos aspectos de la seguridad, de la historia, de la trayectoria de la ciudad de Rosario como puerto. Y nos referimos a un libro que se va a presentar el próximo viernes, el viernes 26 de abril a las 18 horas. Y como el tema es muy interesante y tenemos grandes amigos, los autores de esta obra se encuentran hoy presentes en el piso. Nos referimos a Ricardo Marconi y Juan José Mochiaro. Ellos van a presentar su trabajo, El rompecabezas de la muerte en Rosario. No es un tema menor y les damos la bienvenida, así de contrapique, tanto a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos. Y Juan José Mochiaro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir. Aquí estamos con Victoria Laus. Vamos a disfrutar de este gran momento. Para nosotros es un enorme privilegio que ustedes hayan venido a nuestro programa, adelantarnos un poquito la presentación de este trabajo que se las trae, El rompecabezas de la muerte en Rosario. ¿Cómo fue que ustedes encontraron este leitmotiv? ¿Cómo se pusieron a trabajar sobre esto? Ustedes hacía años que venían trabajando, ¿no? ¿Qué tema? Sí, así es. Bueno, la parte final la cerramos cuando, antes de comenzar a escribirlo ya al libro, porque habíamos reunido toda la información que nos llevó bastante tiempo lograr. Nos encontramos en la Universidad de Mayores de Rosario, luego de muchos años sin encontrarnos porque nos conocíamos ya de mucho tiempo, y ahí decidimos perfeccionar lo que habíamos hecho desde el punto de vista informativo y tomamos el camino en forma directa para ya trabajar en el libro propiamente dicho. Seguramente Juan puede abundar en esto porque lo encontré a él precisamente ahí también haciendo otro curso, y él también aportó mucho del trabajo que hicimos, y en ese sentido se lograron muchos datos que los mismos rosarinos desconocen, algunos que presumían los rosarinos saber y que en realidad no son así. Y bueno, lo hemos desgranado a esos títulos que teníamos para manejar en 560 páginas, con mucha información en profundidad. Hemos revisado archivos imaginables e inimaginables para lograr datos que la ciudad de Rosario va a empezar a conocer. Aunque el rosarino tenga muchos años aquí en Rosario, seguramente va a encontrar en las páginas algo que presumiblemente él desconocía de una manera que en realidad no era la real. Ya me la dejaste picando, porque hay muchos aspectos que en la presentación del libro son interesantísimos. Uno de ellos, si querés te cedo la palabra, Juan José, es Rita la Salvaje. Claro, un personaje está legendario de la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? Totalmente, está incluido ese tema de Rita la Salvaje. Se hace un desarrollo bastante, casi un capítulo está dedicado a ello. Y como decía Marconi, nos conocimos hace años, pero estábamos haciendo un curso de prontuario que da Giselle Galassi, que es la encargada de prontuario de Rosario. Y eso me permitió, más que todo, que yo soy un estudioso de la mafia de Rosario, abundar en los mafiosos de la época. Rosario tiene una historia muy, muy grande sobre la mafia, ¿no es cierto?
Ya en 1910 empiezan los primeros casos de el tema de los secuestros, de la muerte de Randisi, y Riccieri, que era en ese momento el jefe de policía, con el solo hecho de ser siciliano ya se lo llevaba preso para averiguar los antecedentes. Hasta que llega uno de los casos de Cufaro. José Cufaro fue uno de los primeros también que empieza con el tema de la mafia. Él era conserje en el Teatro Colón de calle Corriente el 400, y atrás del escenario se reunía con toda la mafia. Los Curaba, Dainotto, Bue, eran los mafiosos de ese momento. Y ellos hacen dos casos muy importantes acá. Asaltan el tren número 20, que era un tren que venía de Tucumán, y pasaba por todas las estaciones y se llevaba la recaudación a Buenos Aires. Ellos suben acá en la estación Rosario Central y en Coronel Aguirre lo asaltan. Con la mala suerte que tiran 5 bolsas creyendo que había plata, y entre había estampilla. Y el mismo Cufaro también hace otro secuestro de Zapater. Era un español que tenía 8 mateos acá en Rosario, y lo secuestran al hijo, con la mala suerte que en Puente Gallego va el padre con el hijo, ¿no es cierto? Y el tema que lo tirotean y lo matan al padre. O sea que la policía, con el solo hecho de ser siciliano, ya lo venía persiguiendo. Estamos hablando de Rosario, 1910, 1916. 1916. Estos dos casos dan en 1916. Vamos a aclarar entonces para el público que todavía no estaba conformado el puerto con la aduana, tal cual se conoce hoy en día, donde está el ENAPRO. Todo eso estaba en construcción y iba a ser inaugurado años después. Todavía no era un gran puerto Rosario, pero ya funcionaba como un puerto, claro, y estaban las inversiones de ferrocarriles en marcha a todo trapo. Claro, pero la mafia se empezaba a mover, digamos, en los mercados. Tenía no solo guardaespaldas en los mercados, sino los dueños de los puestos eran a los que perseguían y a los que vendían carbón, porque en ese momento vender carbón era lo que más se usaba como combustible. Entonces se buscaba de secuestrar a los hijos de los carboneros y todo eso. Escúchame, ustedes hablan de la mano negra también, ¿no? Ahí, Ricardo. Bueno, vamos a explicarlo un poquito más a esto. Todos han escuchado alguna vez, porque le han contado los familiares, porque lo han leído, porque de casualidad alguien lo comentó, la historia de la mafia relacionada con la mano negra. La mano negra no era más ni menos que un grupo de individuos que en la isla de Sicilia empezó a presionar gente para sacarle dinero, los extorsionaba a los comerciantes fundamentalmente, y con ese mecanismo hacían mucho dinero en la isla de Sicilia. El apriete. Ese mismo mecanismo fue el primero que aplicaron en la ciudad de Rosario. ¿Año aproximadamente? Podría Principio del siglo. ser 1920 y pico. 1922. Claro. Ese es el año. Claro. Bueno, termino esta porción de historia. Vinieron acá, como decía Juan, como carboneros y verduleros, tomaron el negocio, lo coparon en Rosario y se juntaron en bandas pequeñas y empezaron a hacer lo que ya sabían, extorsionar a comerciantes de Rosario. ¿Cuál era el mensaje? Un dibujo de una mano en un papel hecho, como se dice, a la que te criaste, y se lo dejaban al comerciante en la puerta, como hacen ahora algunas bandas, pero con otras connotaciones mucho más complicadas. Con eso presionaban a los comerciantes, le exigían entrega de dinero, y si no conseguían lo que querían, los secuestraban. Perdón, ¿Sí? pero dejaban el dibujo sin nada, tipo, porque ahora usualmente se dejan
vamos a decir a lo así seco. Usualmente ahora se mata a un individuo y se deja una nota. Antes no era así. No, ellos entregaban un papel con una palma de una mano dibujada y al lado decía la mano negra. Con eso solo ya recaudaban. Nadie se quería involucrar en el no pago porque tenían el temor de sufrir alguna complicación física o psíquica aún mayor, ¿no? Ustedes en el libro hablan de una relación justamente entre la mafia rosarina y la mafia estadounidense, ¿puede ser? Inclusive con algunas implicancias relacionadas a la CIA. Sí, ¿por qué decimos esto? En algún momento un presidente de facto, por decirlo así, en Italia, comenzó a presionar a los mafiosos estos. Vamos a referirnos puntualmente a Benito Mussolini y a un altáter de él que era el que se encargaba en la isla de hacer presión y persecución de los mafiosos en Sicilia. Bueno, la gente esta se ve demasiado apretada en su momento y uno de ellos comenzó a organizarlos. Yo le explico. Bueno. La mano derecha de Benito Mussolini, que peleó contra la mafia, era el prefecto Mori. Lo que pasa es que al verse corrido, digamos, la mafia siciliana de Italia, se va a Estados Unidos. ¿Qué relación tiene el tema de Estados Unidos? En Chicago estaba preso Lucky Luciano. Era uno de los mafiosos más grandes de Chicago. Cuando programa a Estados Unidos desembarcar en Gela, que es el sur de Sicilia, las tropas de la Segunda Guerra Mundial van y hablan con Lucky Luciano. Entonces la CIA le dice: te venimos a dejar libre, pero te vamos a hacer una preposición. Entonces él me dice: ¿qué me van a dejar libre? Tengo cadena perpetua. No, dice, si vos vas a Sicilia y la mafia cuida el desembarco de nuestro, vos quedás libre y te quedás en Sicilia. Y la mafia custodió todo el desembarco de las tropas norteamericanas en Sicilia. Ahí queda libre Lucky Luciano. Y junto con eso también le habían propuesto algo más. Si las fuerzas del eje llegaban a la costa este de Estados Unidos y tomaban toda la costa, como consecuencia de ello iban a invadir prácticamente algún sector de Estados Unidos. Para evitarlo, la CIA y el FBI, que comandaba Hoover en ese momento, le propusieron a Lucky Luciano que además controlaran todos los puertos del lado oeste de los Estados Unidos para que los alemanes no pudieran entrar al territorio. Ese fue el complemento de lo que bien decía Juan respecto del accionar de la mafia, facilitándole la tarea a la CIA, al ejército y al FBI, pero no en forma gratuita, por supuesto, ¿no? De todo esto y mucho más, ustedes van a hablar entonces el viernes, es decir, pasado mañana, desde las 18 horas, acompañados por el diputado Carlos del Frade. ¿Dónde? ¿Dónde van a presentarlo? La presentación va a ser en el Teatro de Empleados de Comercio, que nos han cedido muy amablemente esta gente. Ahí va a ser la presentación. Y va a tener muchas novedades sobre Rosario. Hay dos casos, más que todo el secuestro de Martín, que era el hijo del de la yerbatera Martín, que lo secuestran en Urquiza y Paraguay. Él vivía a la vuelta y lo tienen 3 días secuestrado y el pago se hace en el Cruce Alberdi. Y la madre promete donar una maternidad si salía con vida. Hoy tenemos la maternidad Martín donada por esa gente. Lo ignoraba. Sí, son casos. Igual que anterior a eso en el caso Ayerza. El caso Ayerza fue muy comentado porque Ayerza era un muchacho de 24 años, le faltaba una materia para ser médico. Y en Marcos Juárez los padres tenían la estancia Calchaquí. Y había ido a pasar el fin de semana
con su amigo Güello, que era el hijo del ministro del Interior en ese momento de Justo, y lo secuestra. Y todo hecho de la mafia de Rosario. Ahí fueron Chicho Grande, Vinti y todo eso. Con la mala suerte que lo llevan a Corral de Busto secuestrado, y cuando pagan acá en Ayol y San Martín el rescate, que era 120.000 pesos, que era una fortuna para la época, le mandan un telegrama de acá de Rosario diciendo: larguen el chancho. Y el que leyó en Corral de Busto entendió: maten el chancho. Y lo matan ayer en un campo. Y ahí prácticamente se acabó el tema de la mafia. 1932, por ahí se barrió todo el tema de la mafia. Además, permitir un segundito más, 3 cositas que podemos agregar que los rosarinos van a recibir como nueva información. El tema de Virginia Bolten, una ácrata que para todos los rosarinos hizo un gran discurso en la Plaza López, cuando se reunieron los seguidores que había aquí en Rosario. Estamos en condiciones de decir que eso no fue así. Vamos a destapar la olla de ese tema en la reunión del viernes, en la tarde. Vamos a también a dar la nómina o hablar de todos aquellos que traicionaron a la mafia estadounidense, y por eso muchos de ellos murieron. Y vamos a hablar de Al Capone puntualmente, porque muchos lo conocen como el rey de la mafia de Estados Unidos, cuando en realidad dependía de, como dijo recién Juan, de Lucky Luciano. O sea, era un empleado más, un lustrabotas que con el correr del tiempo se convirtió en jefe de la mafia en la ciudad de Chicago puntualmente. Y vamos a contar, por supuesto, cómo terminó su vida. Y vamos a hacer referencia a lo más importante de todo esto, que es el manejo económico que tenía la mafia en los Estados Unidos, y quién era el capo de toda esa mafia, quién manejaba los dineros de la mafia en Estados Unidos, que era de apellido Lansky, que logró conformar lo que se llamó en ese momento la mafia judía, que se extendió incluso hasta Cuba y creó después en Estados Unidos, tras la persecución del nuevo gobierno que llegó a Cuba a través de Fidel Castro, creó una ciudad en Estados Unidos pura y exclusivamente en un desierto para montar un mundo de casinos. E incluso, ya terminamos porque creo que están atrasados con el tiempo, vamos a hablar de Carlitos Gardel, que no era tan buena persona como muchos creen. Vos sabés que adelanto que les va a ir bárbaro el viernes, porque los dos tienen una voz de locutor fantástica. Totalmente. Sí, lo único que le voy a pedir es que hablen cerca del micrófono, así la disfrutamos todos, ¿no? Pero le vamos a contar un poquito al público algunos aspectos del currículum de ustedes. En el caso particular de Ricardo Marconi, yo ya lo conocía. Es egresado del ISET 18, técnico en periodismo, técnico en criminología y criminalística, licenciado en periodismo, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Educación de la Universidad de Concepción del Uruguay, y posgrado en comunicación política de la Universidad Nacional de Rosario. 40 años de trayectoria tiene Ricardo Marconi, dedicado a estos temas y a muchos otros temas de su interés, porque ha pasado por distintos medios periodísticos también. El caso de Juan José Monchiaro, Juan José, que naciste en Rosario, pero que tenés nacionalidad italiana también, ¿no es cierto? Sí, tengo la doble ciudadanía, pero yo nací en Refinería, Vélez Sarsfield, entre Avenida Alberdi y Boulevard Avellaneda, enfrente de la Biblioteca Homero. Por eso te marcó tanto en tu currículum justamente la gestión y tu relación con la Biblioteca Popular Homero, ¿no es cierto? Fue parte de mi vida. Ya a los 4 años ya jugaba ajedrez en la Biblioteca Homero. Y bueno, integré la comisión
lo digo porque falleció, el dueño de la Virginia nos donó una casa continua a la biblioteca, y después con los ahorros que llegamos a tener 1.500 socios, se hizo el primer piso. Una biblioteca realmente bien de barrio, pero rodeada de colegios, Boneo, Guadalupe, La Era, impresionante los colegios que rodean la biblioteca. Y le llegamos a prestar de 3 a 4 libros todo el año gratis a los socios. Y participaste de la creación de varios libros también, ¿no? Por ejemplo, Contame una historia, editado por la UNR, Con los ojos de Ganji, en el 2022. También trabajaste en el asalto al tren número 20 y el secuestro del cochero Zapater, junto a otro coautor, ¿no es cierto? Con Ciune, con Ernesto Ciune. Y contanos un poquito tu relación con el Comité de Rosario, que es un órgano importantísimo. El comité es un órgano que está después del consulado. Nos eligen por el voto de toda la gente que tiene doble ciudadanía. O sea que un poco el comité es donde recibe las quejas de la gente que tiene doble ciudadanía, que hoy está tan en boga el tema de la ciudadanía y los temas con el consulado. Ese es el trabajo nuestro que hace el comité directamente. Pero lo importante acá, que lo tengo que decir, la colonia más grande de sicilianos fue Rosario, y no todos los sicilianos fueron de la mafia. Mi abuelo viene de Sicilia, y lo que siempre aclaro a la colectividad, que todos los sicilianos trabajaron, se hicieron su casa, mandaron los hijos a la escuela, a la universidad, ¿no es cierto? Hay que hacer un cosa. Pero estoy muy allegado al consulado de Rosario. Y Rosario es una plaza importantísima para Italia en el mundo, ¿no? Si no me equivoco, la primera, la segunda o la tercera, ¿está por allí? El consulado de Rosario está segundo en el mundo. Y les digo más, el príncipe, yo estoy escribiendo ahora con Ciune la historia del príncipe de Saboya, que vino a la Argentina con 19 años, y vino a Rosario y puso la piedra fundamental de la Dante Alighieri, ¿no es cierto? Porque era algo importantísimo la ciudad de Rosario. Está considerado el consulado de Rosario el segundo prácticamente en toda la Argentina después de Buenos Aires. Hay más de 150.000 gente con doble ciudadanía. Wow. Es impresionante. Importantísimo, es importante. Rosario, ya te digo, a pesar que ya te digo, hemos tenido cónsul de todo. Ahora tenemos un cónsul muy joven que realmente se ha puesto el consulado al hombro y está haciendo un gran trabajo, pero ya te digo, Rosario tiene mucho peso. Es muy profesional el cónsul actual, ¿no es cierto? Sí, de la República Italiana. La verdad que es un joven recién recibido de la carrera diplomática, y hemos encontrado con él un eco y un trabajo impresionante. ¿Viste? Se ha predispuesto a trabajar, recorre toda la... Piensen que la segunda circunscripción acá abarca Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, todo San Nicolás y parte de Pergamino. Es un consulado muy amplio, es muy amplio. Bueno, esto nos deja abierta justamente la puerta para la nota que sigue, porque como ustedes saben, hoy es el día en el que se festejan los 60 años del Tratado de Viena, que es el que gestó y reguló el funcionamiento de los consulados. Así que vamos a hablar justamente con Amadeo Lombardi, quien es, entre otras cosas, el cónsul de Portugal, miembro de la colectividad italiana y también la persona que preside el cuerpo consular de Rosario. Así que Amadeo voy a hablar porque lo conozco. Así que realmente ha hecho un trabajo inmejorable en la Dante Alighieri. Es una persona de gran afecto. Lo vamos a tener en un ratito, pero antes de despedirlos con la música de Vangelis y Ian Anderson, vamos a recordar el libro que se presenta el viernes, junto con Carlos Del Frade, el gran amigo Carlos Del Frade, en el auditorio de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. ¿A qué hora? A las 18 horas. Perfecto. Va justamente él a presentar este libro, donde hace hincapié, por supuesto, en la investigación periodística que hemos realizado, ¿no? El rompecabezas de la muerte en Rosario, Ricardo Marconi, Juan José Mochiaro,
Gracias por estar con nosotros. Suerte el viernes. Muchas gracias. Gracias. Que vengan muchos jóvenes. Gracias a ustedes.